Hola, Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos? Bueno, ahora explico por qué Marcos comparte con nosotros la entrevista de hoy en Insight Sports Business, pero antes vamos a saludar a nuestros invitados. Fernando Cuchetti, hola, muy buenas. Hola. Y Manol Egusquiza, hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por compartir con nosotros hoy pues el proyecto IO Twins y hablar de cómo pueden ser los estadios de fútbol del futuro. Marcos, hoy te he pedido que estés con nosotros porque la idea de entrevistar a Fernando y a Imanol surgió de las ponencias, las conferencias que recientemente organizó el Fútbol Club Barcelona a través de Barça Innovation Hub, conferencias tituladas Sports Tomorrow, en el que se hablaba de cómo sería el deporte en el día de mañana desde diversos puntos de vista, el médico, el tecnológico, el deportivo, bueno, en este laboratorio de ideas muy vinculado a la tecnología que tiene el Barça con el Barça Innovation Hub, ¿no? Y Marcos López pues estuvo muy pendiente de esas conferencias. Marcos López es un periodista que lleva casi 30 años siguiendo la actividad del Barça, el día a día del Barça en el periódico, y por lo tanto, Marcos, ¿no? Estuvimos de acuerdo que sería interesante, ¿no?, escuchar a expertos hablar de esta materia. Sí, para mí es fundamental porque el balón nos despista, es decir, seguimos al balón tantas y tantas veces que pensamos que no ocurren cosas interesantes en Barcelona, en el club, en la ciudad, y creo que es un proyecto muy, muy apasionante, es decir, porque nos abre unas vías y unas ventanas que para mí son absolutamente desconocidas, de ahí el interés en contactar con Fernando y con Imanol, porque, insisto, seguimos la pelota, seguimos todo lo que está viviendo el club, seguimos todo lo que está viviendo el proceso electoral y todo eso, pero hay capas muy interiores que van a ser fundamentales para entender lo que puede ocurrir en los próximos años. Ahora estamos en una crisis pandémica, pero cuando digo los próximos años es 2021, 2022, 2023 y 2024, que nos pueden dar, a través de esta charla, estoy convencido, nos pueden dar ya los primeros rasgos de los estadios inteligentes, de la capacidad de cómo influye la inteligencia artificial y cómo va a influir la inteligencia artificial en el control de toda esa serie de cosas. Hoy vamos a hablar de esto, pero podríamos hablar de la recogida de datos, que el Barça también lo tiene muy trabajado con el Innovation Hub, y cómo eso sirve de elementos para la toma de decisiones para los propios entrenadores, y más allá del dato de cuánto corre o no corre un jugador, que eso es al margen. Pero bueno, me despertó mucho la curiosidad y quiero agradecérselo a Imanol y a Fernando que nos hayan abierto esta puerta para intentar entrar un poco en lo que pueden ser los estadios del futuro. Porque Fernando y Manol, vosotros os conocéis porque es que trabajáis juntos en este proyecto, uno desde el Barça y otro desde el Barcelona Supercomputing Center. Sí, así es. Así es. Al final todo esto surgió pues nos pusimos en contacto porque teníamos una necesidad, ¿no?, creciente de ver cómo la tecnología podía mejorar o podía optimizar no solo la experiencia del fan, no solo la seguridad, sino también la operación de un estadio. Teníamos unos retos específicos, ¿no?, que ya el club venía trabajando desde el departamento de IT en un proyecto para analizar los flujos de personas de forma anónima, ¿no?, y el impacto que tiene esto en el negocio, en la optimización del negocio. Por otro lado, con el proceso constructivo del Espai Barça teníamos un reto también de garantizar la seguridad de todas las asistentes durante un proceso constructivo que iba a convivir, ¿no?, con la competición. Y en paralelo también desde el departamento de IT estaban gestionando una plataforma, ¿no?, para gestionar toda la operación de un estadio en funcionamiento, ¿no?, en el día a día de un partido. Juntamos todos estos tres proyectos y dijimos, vamos a buscar el mejor partner que nos pueda ayudar en la gestión de datos, ¿no?, en la aplicación de inteligencia artificial para dar llegar a un siguiente nivel, ¿no?, llevar a un siguiente nivel este Camp Nou, que hoy por hoy es el mayor estadio de Europa, ¿no?, y que atrae a una cantidad de gente inmensa cada año, ¿no? Y encontrasteis en el BSC, en el Barcelona Supercomputing Center, vuestro partner ideal. Además, esto es una curiosidad, el máximo responsable del BSC, Mateo Valero, que es un informático de renombre, es muy culé, es aragonés, pero es muy barcelonista, mucho, y eso nos lo podrá confirmar Fernando, y además supongo que, bueno, pues dio todas las facilidades para esta colaboración, ¿no, Fernando?
Mateo está muy encantado de que podamos colaborar con el Barça, seguramente. El BCC, bueno, solo para contexto, es el Centro Nacional de Supercomputación, donde conviven bastante más de 500, casi 600 investigadores en muchísimas áreas. Y en el departamento en el que estoy yo, en particular, es el de aplicaciones a la industria, a la ingeniería y bueno, a muchas otras áreas. Y desde hacía un tiempo que ya teníamos contactos previos con la gente de innovación del Barça y estuvimos un rato buscando cómo encajar alguna colaboración, cómo hacer las sinergias y cómo llevar para adelante, porque no solo hay la motivación de estar lleno de culés el BCC, sino también que es un área que realmente tiene desafíos muy interesantes y diferentes. Son realmente complejos y novedosos en lo que es el área de tecnología, que es donde el BCC se engancha. Y ahí es donde apareció la oportunidad, estos proyectos, estos marcos europeos de innovación y desarrollo, de grandes desafíos a nivel europeo, en cosas muy estado del arte, y vimos una posibilidad de alinear las necesidades del Barça con las tecnologías que nosotros estábamos interesados en desarrollar, investigar, y un proyecto que era capaz de financiarlo. Así que por suerte se dio. Hay que decir que lo intentamos 2 veces. Ya nos hemos olvidado, pero la primera vez que presentamos el proyecto no salió, pero después tuvimos una segunda oportunidad y ahí sí que pasamos con nota. Además están muy cerca el BSC y el Camp Nou, apenas en línea recta a 1 kilómetro, porque el BSC está detrás del Palacio de Pedralbes, y además de aquí a muy poquito el BSC va a estrenar nuevas instalaciones con un nuevo superordenador y aún las prestaciones pues aumentarán. Bueno, 2 preguntas previas muy rápidas y vamos al centro del proyecto que nos ocupa. La supercomputación, Fernando, esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, ¿eh? ¿Cómo podríamos explicar de forma coloquial qué es la supercomputación y por qué la supercomputación puede ayudar a un proyecto como que la remodelación del Camp Nou, para decirlo llanamente? Pues la supercomputación ayuda en los problemas en los que hace falta un poder de cómputo extremo y muy grande. Superordenador es muy parecido a lo que se ve en las noticias, que son los data centers. Son todos los sitios estos que se utilizan muchísimo hoy en día para Internet, que son la nube, básicamente. Son salas y naves enteras llenas de ordenadores, con una única diferencia. Los ordenadores, que son miles adentro, cuando es un superordenador, están conectados entre sí de manera muy, muy rápida. Eso significa que, al revés que un data center, no solo sirven para meter y sacar datos y procesarlos, sino también para que los ordenadores puedan sincronizarse y trabajar en un único problema todos a la vez, de una manera efectiva y eficiente. Entonces, eso es un superordenador. Hoy en día, el típico superordenador son miles de ordenadores conectados con una red de fibra óptica que les permite coordinarse. Entonces, es la diferencia, digamos, de hacer una casa o un edificio entre una o 20 o 50 personas, que cada uno puede tomar un pedacito del problema y atacarlo y trabajar todos en paralelo y así resolverlo más rápido. Claro, eso te permite pues analizar cantidad ingente de datos y a través de la inteligencia artificial pues digamos que tengan aplicación en casos como el de la construcción de un nuevo estadio, por ejemplo, ¿no? Y de la biomedicina y de tantos y tantos campos. Correcto. En los que actúan. Y ahí en esa frase mencionaste 3 tipos de problemas que son técnicamente diferentes. Uno es el de la solución de ecuaciones para la medicina o la biología, que esos son problemas matemáticos muy, muy complicados. Luego también mencionaste el procesamiento de datos, que para eso hace falta otro tipo de algoritmos. Y luego, por supuesto, bueno, la capacidad de sincronizarse y hacer todo esto en común, que es un problema de la paralelización, que también es un problema separado. ¿Cómo hacemos para dividir un problema grande en pequeños problemitas pequeñitos que nos ayudan a avanzar? Esta era la primera pregunta previa. La segunda es para Imanol. ¿Por qué un club de fútbol, que al final el Barça es un club de fútbol, un club deportivo, ya es obligatorio que tenga un departamento de innovación, de IT, de tecnología, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? El departamento de tecnología como tal existía en el club, ¿vale? Lo único que hicimos nosotros es hace 5 años aproximadamente se creó el Barça Innovation Hub con la intención de convertirse en la herramienta de diversificación del club, ¿vale? Básicamente, cuando hablo de herramienta de diversificación,
Me refiero, por un lado, a facilitar y agilizar la modernización, ¿no? del club a través de la incorporación de nuevas tecnologías, básicamente de un concepto que se llama Open Innovation, básicamente, es lo que pretende este concepto, esta filosofía de generar innovación, es básicamente estar en contacto con los mejores que están a tu alrededor, estar conectados en el día a día, como es el caso de nuestra colaboración con el BSC, para asegurarnos de tener el mejor conocimiento que nos permita ser mejores en el campo y también fuera de él, ¿no? Además de esto, cuando hablo de diversificación hablo de generar nuevos negocios, ¿no? Y con todo esto lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar nuevas tecnologías que además sean capaces de habilitarnos a desarrollar nuevos negocios, ¿no? Con esto quiero decir que de este proyecto que estamos desarrollando, que estamos comentando aquí, hay una aplicación clarísima en un entorno como es el de un estadio, el estadio más grande de Europa, pero también tiene aplicaciones en espacios que pueden ser replicables, ¿no? Se puede replicar en un espacio más pequeño, puede ser susceptible a aplicarse a un centro comercial, a espacios de organización de eventos masivos, a salas de cine, a salas de conciertos. Básicamente todo este tipo de aplicación es susceptible o este conocimiento que estamos generando durante el proyecto es susceptible de paquetizarse y comercializarse, ¿no? Generando un nuevo negocio completamente desvinculado, ¿no? al tradicional de un club de fútbol, pero que al final lo que nos permite es competir con otros clubes que tienen mucho más poderío, muchos fondos de inversión detrás y otros socios que le permiten mantener unas cuentas de resultados muy elevadas y fichar a los mejores y tener a los mejores en el campo, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir el melón, Marcos, del proyecto IO Twins. Dispara, que tú lo conoces mucho mejor que yo y no sé, ¿por dónde podemos empezar? No, a mí me gustaría empezar entramos en el estadio de manera metafórica, es decir, ¿qué queremos? O sea, cuando se puedan abrir algún día pronto, ojalá ya las puertas de un estadio, ¿qué queremos con este proyecto? Es decir, no es entrar en el estadio, es decir, es la puerta ya de acceso a las instalaciones del Barcelona, lo que representa y el estudio que se hace de ese flujo de personas que entran. Si no recuerdo, vosotros tenéis el dato, hasta 4 millones de personas pueden circular durante toda una temporada por las instalaciones del Camp Nou, que es una locura. Exacto, es aproximadamente como unas 4,2 millones de personas. Esto daba, según unos cálculos que hice en su momento, eran unas 15.000 personas diarias de media, ¿vale? Entonces estamos hablando en un entorno de normalidad. Al final esto, ya sea por un mero hecho de organización, ¿no? De la movilidad del espacio, es una necesidad, ¿no? Saber por dónde se mueven para poder, sobre todo en un contexto en el que estamos construyendo un estadio, ser capaces de entender cómo las personas interactúan con la infraestructura, ¿no? Con las instalaciones y facilitas la experiencia, ¿vale? Pero no solo eso, estamos hablando también de que son personas que están circulando por un espacio y que realmente son susceptibles de comprar, aparte, en base a vivir una experiencia por la que en muchos casos han viajado desde muy lejos y a través de vivir una experiencia única están dispuestos a pagar más, ¿no? Y al final realmente a generar negocio para el club, ¿no? Entonces, al final, vemos esa realidad, ¿no? Y si vamos ya incluso a la gestión de un día a día del estadio, lo que nos encontramos aquí es también una operativa en la que se incluyen más de 115.000 personas diarias en un caso de un estadio lleno, ¿no? Al final estamos hablando de los 99.000 que hay en el estadio, pero realmente estamos hablando de otro millares de personas que también están trabajando en ese día a día en la operativa y en la organización de esa competición, ¿no? Entonces, estas personas también tienen que tener una movilidad garantizada y sobre todo la experiencia tiene que ser adecuada, ¿no? Y bueno, es por esto más que nada por lo que tiene sentido, ¿no? El proyecto y analizar realmente cómo se mueve, ¿no? Cómo interactúan esas personas. Necesitamos saber cómo se mueven, por dónde pasan, el tiempo que están, el tiempo que están en cada momento para focalizar, sea un restaurante, focalizar una tienda, focalizar un punto de venta. Y para eso, primero necesitas saber por dónde pasan y cómo se mueven y el tiempo en que están. Pero para eso necesitas clonar, que es, en el fondo es lo que estáis haciendo, es clonar otro estadio. O sea, no sé técnicamente cómo sería la palabra, pero yo creo que clonar sería la más fácil. Sí, exactamente. Mellizos digitales es como le llaman. ¿Cómo, Fernando? Mellizos digitales. Mellizos digitales. Claro. Bueno, de ahí el nombre, ¿no? De IO Twins. Correcto. Ajá, Exacto. muy bien. Y ahí es donde entra en acción, imagino, el BSC, ¿no? Así es. En este caso, el proyecto en general abarca otro tipo de mellizos digitales, porque el proyecto va de desarrollar este tipo de tecnología a diferentes industrias. Y en el caso de lo que es una facility, en este caso un estadio, lo que tenemos que administrar
o lo que conviene en todo caso estar mirando ahora, porque para otras cosas hay otras tecnologías, es la parte de la gente, ¿no? Cómo mueves a las masas, cómo optimizas ese movimiento para que la gente pueda tener mejor experiencia, pero también más segura y un poco más, incluso aprovecharlo también para la parte de negocio, de lo que se pueda hacer para controlar ese tipo de, Claro, de pequeños movimientos que tienen. Entonces, en este caso, sí, el mellizo digital, en este caso, es la simulación de lo que hace la gente. Es una versión en ordenador de lo que hace la gente. Y la tecnología por detrás se llama modelos basados en agentes. Y si habéis visto el SimCity o los Sims alguna vez, ese tipo de videojuegos, pues es lo mismo en versión profesional, en versión, digamos, donde los perfiles o los comportamientos que se le asigna a cada una de las personitas que interactúan entre ellas y con su ambiente vienen estudiados por profesionales, ¿no? Por psicólogos, sociólogos. No se utilizan, en los videojuegos se utilizan quizás comportamientos que llevan más a mejorar la dinámica del juego en particular. En este caso se intenta que sea lo más realista posible y por supuesto, para simplificar el cálculo, quitamos del comportamiento de la gente cosas que no tienen nada que ver o que no nos interesa modelar. Pero eso es lo que se intenta hacer. Entonces, esta simulación se ponen miles y miles de personas, 100.000 para el caso de un partido, que es un pequeño desafío, ahora os cuento luego. Se pone el modelo 3D simplificado, de vuelta, solo para que cumpla las partes que nos interesa observar o resolver, y se pone a la gente allí y hacen sus cositas. Entonces, aquí en estas simulaciones ya es difícil hacer esto así solo porque estamos hablando de 100.000 personitas independientes y un estadio, un espacio con sus alrededores que no es sencillo, es bastante complejo. O sea que eso ya requiere una capacidad de cómputo interesante. Pero claro, luego está el problema de que cada simulación que yo hago de estas salen resultados diferentes porque las personitas estas, bueno, tienen comportamientos aleatorios y no sabemos en realidad exactamente lo que hace cada una de ellas, así que ponemos, por ejemplo, bueno, vamos a un porcentaje de turistas en una simulación y un porcentaje un poco diferente en otra o cosas así. Estos perfiles los vamos cambiando. Y entonces tenemos que hacer muchas simulaciones y estudiar lo que sale después estadísticamente. No lo que sale de una simulación no es tan valioso como lo que sale de 10.000. Y para hacer 10.000 simulaciones precisamos 10.000 veces la capacidad de cómputo de una sola que ya es costosa. Ahí es donde entra el superordenador y por qué nos hace falta. Y una duda, ¿la simulación se hace ya pensando cómo será el estadio nuevo, remodelado, o se hace con el molde del Camp Nou actual? Esa es una buena pregunta. Ese es uno de los objetivos del proyecto, era poder actualizar los diferentes protocolos de movilidad dentro del estadio a medida que se va renovando el estadio. El estadio, las renovaciones del Camp Nou han sido programadas para ser hechas durante el mismo uso del estadio, sin cerrarlo. Entonces, las diferentes entradas que tenías abiertas un fin de semana no tienen por qué estar habilitadas en el siguiente. Y eso cambia la movilidad, cambia la entrada, cambia la salida, cambia todo el flujo interno de una semana a la otra. Y ese tipo de recálculos para que siga siendo la experiencia correcta, pero también, por ejemplo, para que los planes de evacuación sean actualizados, es parte de lo que se intenta hacer con este proyecto. O sea, que se empieza, para responder la pregunta ahora por fin, se empieza con los planos actuales y luego se van agregando las modificaciones y recalculando a medida que pasa el tiempo. Claro que ahora, Marcos, todo esto, bueno, no vamos a hablar ahora de la actualidad institucional del Barça, pero está en stand-by. Esto es una evidencia, ¿no? Sí, pero es inevitable. Pero se va a tener que hacer, claro, tarde o temprano. Necesitan los estudios porque es inevitable que tarde 2, 3, 4, 5 años, pero el estadio se va o que construir o remodelar o reformar lo que hay ahora mismo. Y para mí también es muy interesante, igual me equivoco, creo que esto también puede permitir simular el retorno gradual de la gente al estadio después de la pandemia, ¿no? Creemos, esa es una cosa que estamos haciendo ahora, que estamos explorando e investigando, es estado del arte e innovación pura. Hicimos para el ministerio un pequeño proyecto de qué pasa con las aplicaciones esta que se llama Radar COVID, que es la que te permiten saber si has estado cerca de otras personas, cómo funcionan estas aplicaciones en diferentes escenarios.
y se nos ocurrió que podía ser muy bueno incorporarlas en las simulaciones del estadio para que pudiéramos evaluar, entonces, si estas aplicaciones funcionarían allí, pero de fondo también evaluar qué pasaría en diferentes situaciones de diferentes cantidades de personas que están enfermas, por ejemplo, que entran sin saberlo que están enfermas al estadio y van contagiando. Entonces, cuando tengamos esto, podríamos en principio evaluar diferentes protocolos de entrada o de cantidades de personas que acceden al estadio en horas o en sectores diferentes y encontrar cuáles son las mejores. Todo esto es, como decía, digamos, estamos investigando si esta tecnología realmente ayuda a definir este tipo de cosas en detalle. Estas cosas se usan a diferentes escalas y nosotros como estamos innovando, pues vamos probando y nos parece que puede ser muy posible. Vamos a saberlo pronto, por suerte. ¿Habéis llegado ya a alguna conclusión? ¿Hay alguna cosa que tengáis muy clara que el Barça va a tener que tener muy en cuenta cuando empiece las obras, cuando proyecte el estadio del futuro? ¿Ya se puede extraer alguna conclusión clarísima? ¿Tenéis muy claro cómo debe ser el estadio del futuro del Barça? La primera conclusión es que esto es muy difícil. Todavía no tenemos conclusiones sacadas. Hemos pasado por un primer año en el cual hubo mucho trabajo. Manuel, si quieres contar todo el trabajo que se hace de recopilación de datos. Estos mellizos digitales no son solo una simulación, necesitan una fuente de datos para alimentarlos, para que reproduzcan la realidad. Y allí, bueno, el primer año sobre todo se focalizó en esa parte. Exacto, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de un gemelo digital, lo primero que toca es alimentarlo de esos datos, ¿no? Que hoy por hoy se venían almacenando, ¿no? Y se venían registrando en el club. Y básicamente lo que había era que preparar, fusionar esos datos, ¿no? Y asegurarnos de que los cedemos en tiempo y forma adecuado, ¿no? Al BSC, y sobre todo también que vayamos haciendo la primera definición, ¿no? De realmente qué esperamos de esos algoritmos y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Cómo vamos a concretar esas utilidades a unas reglas de negocio, a unas reglas de comportamiento de cómo funcionará ese simulador, ¿no? Y al final es un poco esta, ¿no? La primera línea que estamos trabajando, al final estamos hablando de un proyecto que tiene una duración de 3 años. La fase actual es esta y en el futuro, desde luego, que será una herramienta de soporte a la toma de decisiones de las personas que sean responsables de la operación del estadio, de la toma de decisiones comerciales, del negocio presencial y de la gente que esté vinculada al proceso constructivo de renovación del estadio. Ahí actualmente está en construcción, completamente en construcción. Pero avanzando con paso firme, diría. ¿Y se puede, Imanol, tomar luego decisiones en tiempo real? Es decir, cuando estamos hablando, estamos en la fase 1, luego viene la fase 2, la fase 3, porque es un proyecto a 3 años, pero luego se puedan tomar decisiones en tiempo real para cambiar los flujos de las personas, para cambiar los comportamientos. Sí, de hecho parte del alcance del proyecto está ahora enfocado a eso, ¿vale? Al final lo que estamos tratando es primero de generar un simulador que sea más o menos en un entorno real. Luego vamos a integrar también nuevos sensores que nos permitan hacer un seguimiento en tiempo real, más allá de los que ya tenemos, sensores que nos permitan saber cuál es la densidad de un espacio en una zona concreta dentro de los accesos del estadio, en el entorno del estadio, y a partir de ahí lo suyo sería, como el propio IoT, ¿no? El planteamiento IoT implica, es recojo información para dar una respuesta automatizada, ¿no? Generar unos flujos que realmente lancen un proceso automatizado que optimice, ¿no? ese movimiento de las personas hacia otro lado, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso de que realmente se está generando un embotellamiento en un acceso, en una puerta del estadio. Realmente esto puede ser una cosa muy simple, en un flujo muy simple que se me puede ocurrir ahora mismo, es que haya unas pantallas o se les lance un aviso a los acomodadores o a las personas que están en el control de acceso en ese momento y vayan redireccionando a parte de ese flujo de personas hacia otra de las puertas, ¿no? Que realmente estará preparada y habilitada para poder acoger ese flujo extra. Perdona, hablamos mucho de la inteligencia artificial. ¿Qué nos aporta aquí la inteligencia artificial en este proyecto para la gente que no tenemos ese conocimiento? Sí, hay una capa aquí de inteligencia artificial que es bastante utilitaria y no está mucho en la parte visible de lo que después se ve en todo el proyecto, que es de los datos que se utilizan. Hay algunos que se utilizan así en su forma casi cruda o desnuda, pero hay otros que son procesados muy fuertemente y son en particular los que se utilizan para perfilar o por lo menos entender exactamente las características de la audiencia que hay en el estadio en algún momento dado.
por ejemplo, se toman datos de todas las fuentes que tenemos y se intenta sacar de allí qué porcentaje de turistas, qué géneros y qué rangos de edades tienen cada una de las personas que están en las diferentes partes del estadio, sobre todo todas las características que tienen que ver con la movilidad. El ejemplo básico y que siempre uso es el del turista que viene por primera vez al Camp Nou y no sabe cuál es su puerta, no sabe dónde está el estadio, no sabe dónde está su asiento, se distrae y mira cosas por todos lados, saca fotos, ese tipo de cositas cambian mucho, y a la hora de llegar a su asiento y también a la hora de salir corriendo en una evacuación, se comportan diferente. Todas estas características influyen. Entonces, estos detallitos nosotros los tenemos que extraer de todas las fuentes que podamos, porque siempre hay que preservar la anonimidad de la gente. Sacamos esta información y la metemos en las simulaciones para que reproduzca lo mejor posible la realidad. Esa capa de allí utiliza algoritmos de todos los que se llaman inteligencia artificial. Todo ese procesito de transformación de los datos a reproducir estas características es lo que llamamos, lo que se llama inteligencia artificial, que no es inteligencia, vamos a ver, son algoritmos en general de estadística y predicción. Y yo perdonar que vaya por esta línea otra vez, pero vosotros que domináis la tecnología y ya estáis dentro de un gemelo del Camp Nou y que intentáis saber cómo puede ser, cuál va a ser la mejor manera de construirlo, de remodelarlo, de dónde van a haber, pues dónde van a poner restaurantes, qué será necesario, ¿no? ¿Qué va a tener el Camp Nou del futuro, de aquí 20 años, que no tiene ahora? Algo muy visible, no hace falta que me lo digáis todo, pero algo que es evidente que va a tener que ahora no tiene. Voy a intentar contestarte esa pregunta. No es un tema fácil. Lo que sí que te puedo decir es que te puedo hablar de tendencias, ¿vale? O sea, al final, cuando hablamos de lo que es un estadio, ¿no? Y sobre todo el planteamiento, más allá de las tecnologías, porque las tecnologías son su medio, ¿no? Para habilitar la innovación. Cuando hablamos del futuro, ¿no? De la experiencia de un estadio, hablamos de tres aspectos, principalmente asegurar. Uh-huh. Por un lado sería la seguridad del estadio, ¿no? Que todas las personas que asisten realmente puedan hacerlo con una facilidad de acceso que no vaya en detrimento de la experiencia, pero que también garantice su seguridad física personal y que no tengamos ningún problema de seguridad. Segundo, la operación, y que realmente la operación sea lo más automatizada posible a través de tecnologías y dispositivos como IoT. Realmente veremos mucho esto, ¿no? Como decía el ejemplo anterior, estas reorganizaciones internas que vamos a tener de los flujos de personas, incluso de los controles de accesos, de los tornos, pasarán a ser, tal vez, si nos lo imaginamos de una forma futurista, ¿no? Que ya se está dando en algunos espacios. Esos tornos no van a ser tornos per se, sino que van a ser un acceso que tú vas a pasar sin ningún tipo de barrera física aparente, ¿no? Con el móvil y listo, ¿no? Sí. Imagínate algo que no es el móvil. Imagínate simplemente que pases, ¿no? Como hay tiendas actualmente desplegadas, ¿no? De marcas, grandes distribuidoras, uh-huh. Que realmente tú metes en la cesta del carrito o del carrito los productos, sales por la puerta y los has pagado, ¿no? Pues sí, el Amazon Go, ¿no? Experiencias simples, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, eso por un lado, la parte de la operación, ¿no? Todas las personas que hay detrás trabajando en el día a día, la organización del estadio, la producción televisiva, la provisión incluso de nuevos servicios que va a haber, ¿no? Desde el ámbito más digital, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo de que siempre hay una frase que sale desde nuestros propios equipos de Business Intelligence que dicen que solo el 2% de los fans del Barça, de los 330 millones de seguidores que hay del Barça a nivel mundial, van a poder acudir alguna vez en su vida al estadio. Con lo cual tienes un 98% de ellos que están fuera esperando a que les atiendas, ¿no? ¿Cómo acercas esa experiencia del estadio a esos fans internacionales, ¿no? También podría ser uno de los retos. Y luego, por último, estaríamos hablando de esa experiencia, ¿no? Cómo tienes esa experiencia, cómo haces más participativa esa experiencia, cómo integras las nuevas tecnologías, las redes sociales, esos fans que están fuera del estadio, ¿no? Cómo les haces vivir una experiencia más única y sobre todo en una idea muy recurrente, ¿no? Cómo conviertes un día de partido en una fiesta y cómo conviertes un día de partido, ¿no? en un parque de atracciones, ¿no? Para que realmente la experiencia vaya más allá del propio que ocurre dentro del campo. Bueno, te agradezco la respuesta porque, claro, yo he preguntado de aquí a 20 años y ahora he pensado, hace 20 años empezó Internet masivo y fijaros cómo ha cambiado el mundo en 20 años, sobre todo a través de la aplicación de la tecnología. De aquí a 20 años es que nadie puede saber dónde estaremos y qué pasará, y seguramente habrá cosas en los estadios que ni podemos imaginar hoy que habrán, ¿no?
Pero... Lo que sí que es cierto ahí, Raúl, y perdóname que te cortes, Sí. al final cuando entró Internet, al final lo que adaptó los procesos, luego la forma en la que interactuaban las personas, y ahora estamos haciendo que las cosas se interactúen, ¿no? Con Internet, ¿no? Que estén conectadas, ¿no? A la red, ¿no? Al final, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años va por IoT, va por tecnologías que realmente relacionen, ¿no? Interactuemos las personas de forma física o digital con las cosas, ¿no? Con las cosas y cómo nos relacionamos. Y en esta línea está trabajando el proyecto. Claro. Y en cómo recogemos esos datos de los sensores de la infraestructura para bajar y optimizar la experiencia. Claro, y tu departamento, Imanol, al final tendrá que estar muy en contacto con los arquitectos, ¿no? Porque hace 20 años los únicos que se encargaban de remodelar un estadio, de trabajar en los proyectos, los planos, dónde poner el restaurante, eran los arquitectos y su equipo, ¿no? Ahora, claro, tenéis que trabajar conjuntamente y os tienen que hacer caso, claro. Exacto. Bueno, todo el caso que nos puedan hacer, sí. Pero sí que es cierto que al final los equipos cada vez son más multidisciplinares. Al final, hace unos años tal vez nos encontramos al arquitecto trabajando con el departamento de IT, al arquitecto trabajando con el departamento de explotación de instalaciones para diseñar, ¿no?, el espacio en base a las necesidades. Ahora empezaremos a ver que también viene el departamento de Business Intelligence, ¿no?, con su inteligencia de datos. Pasaremos también nosotros, ¿no?, a recomendar determinadas tecnologías que puedan habilitar también experiencias futuras, ¿no?, y que nos aseguremos de tener un estadio preparado para el futuro, pero desde luego que esa es la línea de trabajo, ¿no? Y el sentido que tiene el que hoy por hoy yo esté conectado en mi día a día con los arquitectos y los ingenieros que están trabajando en el proyecto de constructivo, como esté trabajando también con los médicos que están trabajando vinculados al primer equipo, los preparadores físicos, los analistas de juego y todo en una visión muy transversal de lo que viene a ser el club. Por mi parte, te diría que casi es la última para cualquiera de los dos. Es un estadio, es una obra que no tiene vida, o sea, que en realidad no tiene alma, o sea, es un edificio, pero ahí dentro confluyen muchísimas cosas. Es decir, ya no entro en lo deportivo. Para mí ahora mismo, y ya sé que está viejo porque es del 57, si no me equivoco, de 1957 cuando se construyó. Su gran reforma fue en 1982, cuando el Mundial, la verdadera reforma del estadio. Pero aunque ahora no pueda entrar la gente, es un laboratorio. Estáis convirtiendo el Camp Nou en un laboratorio gigantesco, ¿no? Eso es cierto. De hecho, no solo el laboratorio, sino que diríamos todo el club. Actualmente tenemos, por ejemplo, parte del proceso constructivo también implicaba la construcción del Johan Cruyff Stadium, el campo del segundo equipo, del femenino y del juvenil, entre otros. Este espacio está completamente habilitado y preparado para testear tecnología de rendimiento, de análisis. Tenemos unas cámaras automatizadas que utilizan inteligencia artificial para reconocer patrones y etiquetar o preetiquetar eventos deportivos, ¿no? Eventos que los analistas luego van a tener en cuenta para hacer recomendaciones y dar su feedback a los jugadores. Estamos hablando de que tenemos también unos expertos allí trabajando que están en el ámbito médico y aquí están hablando de los expertos en las instalaciones, ¿no? Hemos convertido no solo el Camp Nou, sino lo que viene a ser todo el club en un laboratorio para testear, probar, pilotar tecnologías que vayan a ser completamente disruptivas, ¿no?, en el futuro del deporte, desde luego. Bueno, pues Marcos, no nos dejamos nada en el tintero, ¿no? Podríamos estar hablando horas y horas. Estar hablando 2 o 3 horas, porque a mí es un tema que me apasiona, es un tema muy nuevo, sí. O sea, tan nuevo que se está creando. Es decir, estamos en la fase, vosotros sabéis más, fase beta, diría. O sea, no es y que lo vamos a poder ver y tocar cuando el estadio esté en marcha o cuando se pueda reformar, pero por eso creo que es tan apasionante, porque se están construyendo las cosas delante de nuestros ojos y a veces no nos damos cuenta de eso que está pasando. Sí. No, y hoy hemos podido entrar un poco en el back office del Barça, en esa parte. El Barça es un club visible globalmente, pero hay partes del Barça que se han trabajado muy bien en estos últimos años que no son tan visibles y hoy las hemos podido conocer mejor, ¿no? Solo una última cosa. ¿Os consta si en otros clubs parecidos al Barcelona, de la dimensión del Barcelona, ya sea aquí o en Estados Unidos, donde siempre van 3 pasos por delante, hay proyectos como este o centros o departamentos como el vuestro, Imanol, no sé, ¿os consta que hay esto está extendido? Sí, mira, lo voy a explicar. Realmente yo llevo 3 años en el club, el Barça Innovation Hub se generó hace 5. Cuando empezó y hasta que llegué yo al club un poco más tarde, tal vez en el último año han crecido mucho, pero realmente fuimos los pioneros un poco, ¿no? Había otras experiencias parecidas, ¿no?, de
de un club deportivo vinculado a un espacio para testear tecnología, pero sobre todo está muy relacionado con un aspecto que tenía que ver con que había inversores, ¿no? Era sobre todo en Estados Unidos y sobre todo de clubes propiedad de grandes inversores asociados a firmas tecnológicas que utilizaban su club para probar tecnologías y desarrollar productos para su empresa. No había tanto, había muy pocos referentes, había referentes de lo que podían ser hubs de innovación en otros clubes deportivos en Europa, pero realmente ninguno con el aspecto más de búsqueda relacional, ¿no? De colaboración, de innovación abierta que planteamos del Barça Innovation Hub. Ahora se está empezando a ver más. El Valencia acaba de generar el suyo. Han generado una iniciativa también muy interesante la Real Sociedad hace poco. Sí, entrevistamos a Juan Iraola en este podcast, capítulo 37, por si alguien lo quiere ir a buscar, y realmente fue muy interesante. Pues Juan Iraola, por ejemplo, es un hombre que está haciendo un gran trabajo en base al amor que tiene a sus colores, ¿no? Y que realmente, desde luego, que la parte de transformación que él tiene un background muy, muy importante ahí, está haciendo mucho, ¿no? Por la innovación en el deporte y en el fútbol en concreto. En el Athletic también están desarrollando una persona que estuvo en nuestro equipo hace escasamente un año o dos. Ahora está desarrollando un proyecto allá, que es Aitor Jiménez, que es el responsable de innovación del Athletic. Y en el Valencia, como te decía, recientemente también están trabajando. La Liga estaba intentando incentivar todo esto también. Claro. ¿Vale? Nosotros también, desde el club del Barça, realmente como somos más que un club, al final tenemos la obligación un poco de empujar todo esto, ¿no? Y al final no se entiende una innovación vinculada a un club cuando vas solo, ¿no? Entonces lo que hicimos también fue generar una red de clubes, instituciones europeas, la UEFA incluso le echamos una mano también a desarrollar su Innovation Hub, y intentamos hacer una red, ¿no? de instituciones deportivas que estén pro la innovación, pro la modernización de la implementación de tecnología en el fútbol, ¿no? Pero realmente es una cosa que está avanzando y que realmente está cogiendo mucha potencia en los últimos años, y nos viene bien que el Real Madrid haya abierto su Next Sports, nos viene bien que el Athletic está haciendo lo propio, el Valencia, la Real Sociedad avance con su RS Conecta. Esto no solo construye club, sino que construye fútbol y construye deporte. Muy bien. Más exactamente en la línea esta del proyecto, no hay mucha cosa, digamos, este es un proyecto un poco único y puntero en lo que hace. Sí, hay muchos temas relacionados, como decías, en Estados Unidos hay muchísimo desarrollo e innovación en lo que es los estadios Smart. Hay muchísimas tecnologías que se están ya probando, sobre todo en las ligas de fútbol americano, la liga de la NBA. Y en estadios de fútbol o cosas más cercanas, cosas parecidas se intentaron hacer para las Olimpiadas en Londres, con los estadios que hicieron allí. Y estamos en contacto precisamente con una investigadora australiana que está utilizando las mismas tecnologías que nosotros, los modelos basados en agentes, para el Mundial de Qatar. Están ahí simulando. Los problemas que tienen son otros. Muchos de ellos son el calor y cosas así, pero la misma tecnología se está aplicando para estudiar ese tipo de estadios y optimizar y mejorar la experiencia de los fans en ese evento. ¿Y la supercomputación, tocáis algo más relacionado con el deporte en el Barcelona Supercomputing Center? Se hacen cosas de medicina personalizada que están ahí o pegan en el palo, y se hace muchísimo de eso. Y en algunos momentos estuvimos hablando con algunos equipos precisamente del Barça para estudiar un poquito el tema más deportivo del juego, ¿no? En sí, del fútbol. Muy bien. Perfecto, pues nada, Imanol, Fernando, muchísimas gracias, ha sido un placer y súper interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Marcos, gracias. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Hemos aprendido, hoy. Bastante. Gracias, Marcos. Chao. Hasta luego. Inside, un podcast de Sports and Life.